Bueno, señores estudiantes, entonces en esta ocasión continuando con el tema que tenemos que tratar, desde luego recordar, ustedes se habrán preguntado cuál fue la finalidad de revisar la regla de seguridad RSM, retrovisor, señal, maniobra. Sí, esta maniobra justamente lograba que en un inicio nosotros observemos el tráfico en todas las direcciones. Segundo, que advirtamos a los demás usuarios de nuestra intención de realizar la maniobra. Y finalmente, de ejecutar la misma siguiendo una normativa concreta para cada una de ellas. Y habíamos anticipado que las maniobras se trataban o comprendían prácticamente las siguientes: una incorporación a la circulación, un desplazamiento lateral, el cambio de dirección, el cambio de sentido, el adelantamiento y, por supuesto, la parada y estacionamiento, teniendo como base la parte conceptual de la maniobra. Por supuesto, el vehículo ya se encontraba en marcha, que era un movimiento normal dentro de la corriente circulatoria y simplemente el conductor se adapta al ritmo general de esta corriente, ¿no? Sin haber o presentarse alteraciones relativas a la posición en la calzada, que es precisamente el lugar por donde circulan los vehículos. Esto es la progresión normal. ¿Qué significa esto? Que si nosotros interrumpimos esta progresión normal, vamos a cambiar nuestra situación o posición. Por lo tanto, consecuentemente, estaremos efectuando lo que conocemos como maniobra. ¿Sí? Hay unas pequeñas recomendaciones o digamos advertencias de los conductores que deben ser utilizadas obligatoriamente para la realización o ejecución de la maniobra. Estamos hablando de las ópticas y tenemos que decir que son aquellas que las ejecutamos de forma luminosa o a través de los brazos, ¿no? Señales manuales también. Y por supuesto, las señales acústicas, que por supuesto a través de estas se consideran dos categorías. Dentro del poblado, de una zona poblada, de vías interurbanas, justamente para evitar un posible accidente y para advertir que usted circula en esa vía a una alta velocidad. Y dos, cuando usted está fuera de poblado con el propósito de realizar, digamos, por ejemplo, el adelantamiento, ¿no? No olvidemos que las señales o advertencias de los conductores son originalmente las ópticas y las acústicas. Bueno, dentro precisamente de las maniobras que hemos puesto a consideración, tenemos la incorporación a la circulación. En este sentido, precisamente, usted puede encontrarse en dos posiciones, ¿no? Puede incorporarse desde una parada o estacionamiento o de la misma manera desde una vía de acceso, ¿no? Hemos tratado de incorporar también acá un gráfico secuencial mediante el cual nosotros podemos realizar la maniobra. Precisamente en este sentido, entrando en detalle, el conductor de un vehículo que está parado o estacionado en una vía o procede de una vía de acceso, ¿sí? De una zona de servicio, de una propiedad colindante o de un camino secundario que justamente pretende incorporarse a la circulación, debe primero, con previa anticipación, justamente cerciorarse, ¿sí? Justamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios. Norma general para todo tipo de maniobra. Cediendo, por supuesto, el paso a otros vehículos que le tendrán ventaja en velocidad, ¿no? Y teniendo en cuenta la posición, la trayectoria y lo que les acabo de decir, la velocidad de otros. Y justamente tendrá que advertirlo con las señales obligatorias anteriormente mencionadas. ¿Sí? Siempre que el conductor salga a una vía
de alta circulación por un camino exclusivamente de segundo o tercer orden, debe asegurarse con previa anticipación justamente de que puede hacerlo sin peligro para nadie y efectuarlo a una velocidad que justamente le permita o detenerse en el acto para ceder justamente el paso a los vehículos que circulan con mayor velocidad por aquella vía, cualquier sentido en que lo hagan, ¿no? Muy importante esa precaución. Tenemos que ir con esta premisa prácticamente de tener la posibilidad de en algún momento también detener la marcha. ¿Sí? En ese sentido, nosotros hemos, como les digo acá, hemos incorporado un gráfico y en el cual podemos visualizar cómo debemos incorporarnos o salir de la autopista, ¿no? Tenemos que seguir 4 pasos. Es decir, primero, una observación. Segundo, una aceleración. Tercero, la señalización. Y por último, la ejecución. En este caso, primero, tiene que comprobar por el espejo retrovisor, por supuesto, la trayectoria y la velocidad de los demás vehículos. Recuerde que ellos tienen prioridad, ¿no? Paso número 1. Paso número 2. Si es posible que usted acceda a esta vía, señalice con el intermitente o direccionales y acelere a fondo y use marchas cortas, ¿no? No es una circulación habitual, no es un arranque común, digámoslo así. Requiere de bastante, como les dije, rapidez, acción, no dudas, no vacilaciones, ¿no? Tercero, usted va a girar el volante con suavidad. Recuerde también que las maniobras tienen que hacerse con esta práctica, suavemente, porque la progresión, asimismo, a la incorporación debe ser justamente progresiva. Y finalmente, si usted circula por una vía principal, caso inverso, debe facilitar la maniobra siempre que a usted le sea posible, ¿no? También hay casos en que los conductores son demasiado imprudentes y nos complican nuestro escenario, nuestra circulación. Y también es factible ver si nosotros podemos al máximo facilitar que otros vehículos se incorporen a la misma. Por ejemplo, digámoslo que estemos en el caso invertido y un vehículo de transporte público de pasajeros quiere incorporarse a la circulación, ¿no? En ese sentido, eh, para facilitarlo justamente, podemos desplazarnos lateralmente siempre que no sea posible o reducir también la velocidad de a poquito. Inclusive en algunos de los casos, a fin de evitar accidentes y debiendo ver las condiciones de seguridad, es inclusive necesario detenernos, si fuera preciso, para que estos vehículos justamente se incorporen a la marcha, ¿no? Salgan por esta situación de las paradas establecidas justamente para el servicio que ellos prestan a la colectividad, ¿no? En segundo lugar, tenemos lo que es el desplazamiento lateral. Y este desplazamiento lateral, precisamente, habla de el cambio de posición en la calzada que precisamente va a implicar 2 casos, ¿no? Una invasión total del otro carril, con su defecto también una invasión parcial de este mismo carril, ¿no? Es el desplazamiento lateral, que prácticamente tiene un poquito de lo anteriormente mencionado, ¿sí? Esta maniobra de desplazamiento lateral también debe advertirse con suficiente antelación, como todas. Y aquí también hemos incorporado una gráfica en el cual es importante tener en consideración que en el caso que no funcione su luz indicadora de dirección correspondiente, no está exento ni tampoco limitado a hacer uso precisamente de las señales manuales, ¿no?
no olvide que es muy importante marcar su desplazamiento, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Es importante que esta recomendación se cumpla. Tenemos otra maniobra, como habíamos dicho en un inicio, el cambio de dirección. Y aquí también tenemos algunos ejemplos, algunos gráficos que ustedes deben tener en cuenta, guardar mucho cuidado para poder realizarlo con la total seguridad que se amerita, ¿no? Justamente el cambio de dirección consiste en girar tanto a la izquierda o a la derecha para, en primer lugar, utilizar una vía diferente, ¿no? Segundo lugar, utilizar otra calzada de la misma vía. Y en tercer lugar, precisamente, salir de la vía. ¿Sí? El conductor de un vehículo, usted, justamente que pretenda girar tanto a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta de aquella por la que usted está circulando, quiere tomar otra calzada de la misma vía o quiere salir de la vía, deberá advertirlo siempre con total antelación y con la suficiente precaución previamente, ¿no? Que justamente van a tener muchísimo cuidado precisamente los conductores que vienen detrás de usted, ¿sí? Y por supuesto cerciorarse usted de que no sea superado por la velocidad de estos que vienen detrás suyo. Y también cerciorarse tanto de que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acercan en sentido contrario le van a permitir realizar la maniobra sin condiciones de peligro. Recomendación: absténgase de hacer la misma si no tiene estas circunstancias a su favor. También debe abstenerse de realizar la maniobra cuando se trata de un cambio de dirección a la izquierda y no exista una visibilidad suficiente. ¿Cómo ejecuta usted esta maniobra, no? Es prácticamente la misma para ambos casos. Tiene que advertir obligatoriamente su propósito al resto de los usuarios de la vía, con suficiente antelación, como les dije, con el indicador de la dirección izquierda o la señal manual. Usted lo hace anticipadamente y en el sentido contrario de la misma manera, ¿no? Como recomendación, simplemente tenemos que decir que justamente la colocación de su vehículo debe ser en el lugar adecuado, ¿sí? Y justamente utilizando el menor espacio y tiempo posible. Recordemos, no tenemos la patente de coso para obstaculizar el tránsito, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bajo ningún concepto tenemos que hacerlo. Y finalmente, respecto de esta maniobra, existen algunas señales que justamente permiten el cambio de dirección. Hemos considerado incluirlas en esta gráfica, ¿no? Claramente identificables por nosotros, que justamente ya sabemos cuáles son aquellas que pueden ejecutarse y cuáles no. Cuáles son de cumplimiento obligatorio y cuáles, por supuesto, lo permiten, ¿no? Tenemos también otra maniobra, que es el cambio de sentido de la marcha. Y arrancamos más bien con esta indicando las prohibiciones para el cambio de sentido. ¿Sí? Por ejemplo, en pasos elevados, en pasos deprimidos, que bueno, existen en las ciudades grandes, ¿sí? En los túneles, en algunas ciudades también, en el Ecuador sí tenemos en varios carreteros, y por supuesto en las vías afectadas por la señal del túnel también, donde también está prohibido el cambio de sentido, en las autopistas, salvo que usted observe que no haya prohibiciones, que se haya habilitado de parte de la autoridad competente lugares para aquello. Caso contrario, si no existe ninguna anticipación al respecto de aquello, preferible no hacerlo, ¿no? Se supone y se sobreentiende que no han dispuesto que en ese lugar hay que hacerlo. Y por supuesto, en los tramos de vía donde prácticamente está prohibido la maniobra del adelantamiento. Recordemos que hay también limitaciones para poder
realizar la misma, ¿no? En este sentido, ¿en qué consiste el cambio de sentido de la marcha? Es prácticamente dar una media vuelta, es decir, realizar un giro de 180 grados para seguir circulando por la misma vía, pero ya en sentido contrario al que llevaba. Por ejemplo, caso de una rotonda o redondel, ¿no? 90, 180 grados o 170 grados, ¿sí? Pero hemos decidido en este sentido hacer el ejemplo para los 180 grados. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta maniobra? ¿Cómo la ejecutamos realmente esta maniobra? Justamente usted quiere invertir el sentido de su marcha, va a elegir precisamente el lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma que intercepte la vía, como les dije, siempre recomendación para todas las maniobras, el menor tiempo posible. Advierta su propósito con las señales preceptivas, con antelación suficiente. Y cerciórese de que no va a poner en peligro a ningún usuario y obstaculizar la vía. ¿No? Caso contrario, téngase de la misma. ¿Sí? Señales que usted tiene que realizar precisamente advertir su propósito justamente con el indicador de dirección, ¿no? Por lo general, utilizamos prácticamente la luz de señalización hacia la izquierda, ¿no? En este caso, por supuesto, también tenemos que observar aquí en la gráfica prácticamente alguna normativa de aquellas señales que justamente nos van a prohibir el cambio de sentido y que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta, a su vez, tiene una pequeña variante, ¿no? Digamos, la marcha hacia atrás. La marcha hacia atrás generalmente está prohibida, ¿sí? Tengamos en cuenta esta consideración. Salvo, o con una limitación. Salvo cuando usted, bueno, su vehículo, no pueda marchar hacia adelante, no pueda cambiar la dirección, existe una limitación de recorrido exclusivamente hacia atrás, y por supuesto, debe tener muchísimo cuidado de no invadir el cruce de vías. Dos, justamente como maniobra complementaria a la parada, cuando usted va a estacionarse o se va a incorporar a la circulación, y es necesario hacer algún tipo de movimientos precisamente para llegar a estas ejecuciones. Pero usted no podrá hacerlo por un periodo superior a unos 15 metros cuando más, ni invadir tampoco el cruce de vías. Sí, por eso no hemos considerado nosotros demasiada información respecto de esta marcha, ¿no? Como les decía, justamente hay que guardar muchísimo cuidado, hay que hacerlo con la máxima precaución, deteniendo su vehículo con total rapidez en el caso de que se perciba la proximidad de otro vehículo, de una persona, inclusive de un animal, o tan pronto lo exija las condiciones de seguridad que usted está totalmente claro a cuáles nos referimos, desistiendo precisamente de la maniobra el caso que fuera necesario, ¿no? Tenemos también otra que justamente tiene que ver relación con el adelantamiento. En el caso del adelantamiento, precisamente hay que aclarar. El adelantamiento es una maniobra que consiste en sobrepasar a otro vehículo que está en movimiento, que por supuesto ya se va a encontrar con una marcha más lenta. Entonces, al adelantarlo, por supuesto, vamos a imprimirle a nuestro vehículo una velocidad mayor, que justamente estuvo circulando delante de los que íbamos nosotros. En consecuencia, es una condición indispensable, ¿sí? Manifestar y aclarar que el adelantamiento es cuando ambos vehículos están en movimiento. Diferencia, cuando usted sobrepasa a un vehículo inmovilizado, no está realizando un adelantamiento. Repito, cuando usted sobrepasa a un vehículo inmovilizado, no realiza un adelantamiento, sino un rebasamiento. ¿Sí? Como norma general, ¿sí? Norma general, ¿por qué lado debe efectuarse
El adelantamiento, claro, por el lado izquierdo, ¿sí? Por el lado izquierdo hay que realizar esta maniobra conocida de adelantamiento. Obviamente, aquí también tenemos a colación porque el, el vasto mundo de las condiciones que tenemos, los posibles escenarios que se nos presentan en las vías, también nos obligan, salvo algunas excepciones, también realizar el adelantamiento por la derecha, ¿no? Porque resulta que algunos conductores probablemente no se percatan de su velocidad, ¿sí? No consideran que deben estar en el carril de la derecha, etcétera, ¿no? Hay que hacerlo, sobre todo, como le dije, con mucho cuidado, todas las maniobras en estas condiciones, ¿no? Si usted observa que existe el espacio suficiente, lo va a hacer por la derecha, adoptando las medidas máximas de precaución, ¿sí? Cuando probablemente esté el conductor de adelante indicando su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado, tendrá sus motivos, ¿sí? Así como en las vías para circulación de ambos sentidos, o justamente cuando, en este caso, Quito, el, el, el trole tiene un carril de circulación, digamos, ¿no? Tenemos en este caso. ¿Sí? Entonces el adelantamiento cuando hay calzadas de varios carriles justamente nos indica que hay una situación de densidad de la circulación, nosotros queremos adelantar, tenemos cierta prisa y es importante que revise primero si es que está en las condiciones adecuadas de seguridad, ¿no? Hágalo justamente con la observación de las condiciones de seguridad. Y finalmente tenemos lo que es la maniobra de la parada, estacionamiento o detención, que también tiene sus pequeñas diferencias. No es lo mismo, ¿no? En el caso de la parada, el gráfico de la izquierda, tenemos que es una inmovilización de un vehículo que justamente se lo hace por un tiempo inferior a 2 minutos y que el conductor no lo abandona. Por eso se habla de la parada de bus, ¿sí? Tenemos en la parte central el estacionamiento, justamente. Se moviliza el vehículo, ¿sí? Pero justamente el conductor ha abandonado el mismo, ¿no? Y por tiempo ilimitado. Y finalmente tenemos lo que es la detención, gráfico de la derecha. En este caso se inmoviliza el vehículo para atender ciertas necesidades de la circulación, ¿no? Una intersección, algún precepto reglamentario, algún requerimiento de un agente civil de tránsito o alguna situación de emergencia, digamos, ¿no? En este caso. Ampliando un poquito más lo que es la detención por emergencia, justamente debido a causa de un accidente, de una avería de un vehículo, o la carga, digamos, de un camión, transporte pesado, obstaculiza la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo que han creado, ¿no? A veces involuntariamente, tienen que adaptar las medidas justamente necesarias para no obstaculizar la vía. Deben retirar estos obstáculos, ¿sí? Y por supuesto, anticipar a los demás usuarios lo que ha estado sucediendo. En este caso, ¿cómo es recomendable hacerlo? Justamente utilizando, tomando mano del kit de emergencia. Fundamentalmente el triángulo de seguridad, que en zonas justamente donde no hay visibilidad completa, debe ser a 50 metros y cuando exista la visibilidad a 100 metros. ¿Sí? En todo caso, justamente nadie deberá invadir una calzada y justamente en este caso hay que permitir, o en la medida de lo posible, justamente eh, lograr la llegada del auxilio,
la llegada del auxilio para no entorpecer la circulación, ¿no? En ese caso nos hemos visto nosotros como demás usuarios justamente detenernos por alguna avería o circunstancia excepcional, ¿no? Recuerde siempre, siempre cumplir las normas que son utilizar el triángulo de seguridad, solicitar el auxilio inmediato y utilizar las luces de estacionamiento, ¿no? Tenemos también lugares en los cuales es posible y es recomendable efectuar las paradas y estacionamientos, ¿no? En este caso, justamente, usted debe ubicarse en el arcén o el espaldón, ¿sí? Tiene que ubicarse solamente en el lado derecho. Tiene que estar en la medida de lo posible fuera de la calzada. Y ya tiene que tratar de ver las condiciones de estar en estos lugares para justamente no causar ningún inconveniente, como le decía, a los demás usuarios. En el caso de las paradas o estacionamientos en los lugares peligrosos, se consideran peligrosos, ¿no? ¿Dónde son lugares peligrosos? Justamente los túneles, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que decir que justamente nosotros tenemos que utilizar todas las normas de señalización para que el resto de los usuarios no tengan ningún inconveniente, ¿sí? Se consideran también estacionamientos, más bien no paradas, ¿no? En lugares peligrosos, justamente cuando tenga una zona reservada carga y descarga durante las horas de utilización, especialmente en zonas urbanas. También es prohibido y por eso también es sancionado cuando el estacionamiento se realiza en doble fila sin el conductor. Vienen a adquirir algo, realizar un trámite y lo dejan ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando el estacionamiento se efectúa en una parada de transporte público. Cuando el estacionamiento también se efectúa en espacios expresamente reservados a las unidades de emergencia y patrullaje. Cuando se efectúa en espacios prohibidos en la vía pública calificados de atención preferente, especialmente señalizados, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad, en el CEROT, sí también tenemos ciertos lugares debidamente especificados para personas con capacidades especiales. Y cuando el estacionamiento se efectúe también en medio de la calzada. Lamentablemente, si hay algunos compañeritos, coleguitas del volante que en efecto lo hacen, lamentablemente, ¿no?